desde el principio. Tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu Espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego,
de gloria está aquí. Recibe mi adoración, Jesús. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte. Grita el nombre de aquel que es Rey sobre todo. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte. Grita el nombre de aquel que es Rey sobre todo, sobre todo. Si pudiera explicarles a ustedes cómo lo hizo Dios tan sencillo, lo imposible, habré logrado el propósito de esta serie. Porque una de las causas por las que nosotros batallamos para acercarnos a Dios es porque pensamos que no lo merecemos, y la verdad es que no lo merecemos. No alcanzamos la medida de Él. Pero Cristo lo hizo posible. Por eso quiero que vean el eslogan de Torre Fuerte. ¿Cuál es el eslogan? Fortalecidos por Dios para fortalecer a otros. Todo lo que Dios nos da, quiere que lo compartamos a otras personas. Ese es el propósito de Dios. Si no, tienes que preguntarle a Él, porque ese siempre va a ser su respuesta. Todo lo que Él te da, Él siempre espera que lo compartas con otras personas. Entonces estamos en nuestra serie. ¿Se acuerdan el nombre de la serie? Díganla conmigo. Las 7 mayores palabras de amor. Son las palabras que Jesucristo dijo en la cruz, y cada palabra tiene una implicación, un beneficio para nosotros. Y el propósito de irlas tratando cada semana es para que viéramos nosotros lo que beneficia nuestra vida y que nuestra fe crezca y nuestra obediencia a Dios también. Hoy vamos a hablar acerca de la última palabra que Jesús mencionó en la cruz. Ustedes saben que hoy es día Pascua, es día de resurrección, ¿verdad? En otros países le dicen Pascua. Nosotros lo llamamos Domingo de Resurrección o Domingo de Ramos no, de Resurrección, ¿verdad? Ajá, el domingo pasado es el domingo de donde estábamos con las ramas, ¿verdad? Y luego el viernes, crucifícalo. Y luego el domingo ya, ay, me equivoqué, resucitó al tercer día. Hoy es el día que celebramos, que se celebra en la gran mayoría de los países, la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo le dio explicaciones a todos, a sus hermanos para empezar. Sus hermanos se burlaban de Él, y cuando Él resucitó se dieron cuenta que sí era lo que Él siempre les dijo que Él era, que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros ahora pusimos la serie porque queremos sacar más que otra cosa, cuáles son las implicaciones que tenemos nosotros. Y ese es mi propósito. Yo me propongo esta mañana que ustedes puedan entender qué grande es el amor de Dios, que logró hacer que lo imposible fuera posible. Por eso un judío no nos puede creer cuando tú le hablas de que Dios es tu Padre. A ellos les costaba la vida pecar una sola vez. ¿Entiendes todo lo que está detrás, verdad? Por eso quiero que hablemos ahora de la palabra de confianza. Es la última palabra que el Señor mencionó, que el Señor dijo en la cruz del Calvario, lo repito. En la reunión pasada, Daniel nos hablaba acerca de este versículo. ¿Se recuerdan? Dice que Jesús dijo, todo se ha cumplido. Y eso en realidad en griego la palabra era, ¿cuál es? Tetelestai, que significa ¿qué? Si lo dijeran en palabras mazatlecas, ¿qué significaría? Asunto arreglado. Todo vendido. Todo cerrado el caso. Ya quedó. ¿Verdad? No eran palabras de dolor, de lamentación. Pero fíjense en la última parte de ese versículo. En Juan 19:30 dice, luego inclinó la cabeza y ¿qué hizo?
entregó el Espíritu. De eso les voy a hablar yo. ¿Qué significa? ¿Qué hizo Jesús al entregar su Espíritu? ¿Y cómo nos beneficia a nosotros el día de hoy? Muy bien, entonces aquí está nuestra cita bíblica conectada con estos versículos. Estamos en Lucas 23, del 46 al 47. Recuerdan que Jesús mencionó 4 de sus 7 palabras, las mencionó en la oscuridad total. Las primeras 3 las mencionó cuando estaba de día, pero cuando se hizo oscuro mencionó las últimas 4. Imagínense el cuadro. Ok, esta es la última palabra. Dice, después gritó. Imagínense el cuadro. Él está arriba, no se ve, solo puedes escuchar. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. ¿Puedes repetirlo conmigo? Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras, ahí sí dio su último suspiro. Ahora me llama la atención este versículo. Dicen que el oficial romano, el encargado de ejecutar a Jesús, ese hombre que era el responsable de 100 soldados y seguramente estaba muy familiarizado con matar personas en la cruz, porque todos los días el imperio romano mataban, dicen que en promedio arriba de 100 personas todos los días. Políticos de cualquier clase, cualquier delito que para ellos significara una amenaza, simplemente lo mataban. Entonces, ese hombre tiene mucha experiencia. Como dijéramos nosotros, ya está curtido. Sin embargo, vean la reacción de él. Dice, cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, es lo que escuchó decir a Jesús, cómo lo vio que estaba arreglando sus asuntos con su madre, cómo estaba arreglando todo. Cuando él vio eso, vean lo que hizo. Adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente, en verdad. Y parece que Mateo dice que él dijo, este era el Hijo de Dios. Realmente era el Hijo de Dios. Porque lo que este oficial está viendo que Jesús hace en la cruz no es una forma normal o una forma ordinaria en que mueren las personas. Algo le llamó la atención, ¿verdad? Entonces Jesús nos da un ejemplo de que debemos recordar. ¿Qué es lo que debemos recordar en nuestra hora más oscura? Estoy hablando que Jesús estaba en total oscuridad. Saben que todos vamos a tener momentos de oscuridad, adversidades en la vida. A todos nos va a llegar. Desde las adversidades que rebasan tus capacidades, que te llenan de miedo, que te llenan de preocupación, que no sabes cómo resolverlas, hasta el momento de enfrentarte a la eternidad, a todos nos va a llegar. No encuentro otra manera de decirlo más atenuada. Pero Jesús nos enseña con esta palabra lo que nosotros debemos de recordar en el momento que enfrentemos la adversidad. Y no me refiero solamente al momento de partir a la eternidad, sino antes, esas situaciones que rebasan nuestras capacidades. ¿Has estado ahí, verdad? Aquella vez que estás en una situación y que no sabes qué hacer y piensas que se te va a acabar el mundo. Jesús nos enseña ahora lo que tú debes de recordar para que puedas vencer ese momento. Ahora, yo quiero decirles que Jesucristo nos da no solo un ejemplo de confianza, sino también, les dije la vez pasada, que nos da un ejemplo de cómo morir bien. Les dije la vez pasada que cuando no pensamos en la eternidad, vamos a llegar un día a pensar. Y va a ser posiblemente demasiado tarde o nos va a llenar de tanto terror, habiéndonos preparado para ese momento. Quiero hablar de 3 características de la muerte de Jesús, porque he escuchado que la gente piensa que Jesús se descuidó, que los romanos eran malos, que los judíos fueron traicioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero mencionarte rápidamente 3 características de la muerte de Jesús. La primera de ellas es que Jesucristo entregó su vida voluntariamente.
Escuché a un reportero de la televisión, de un documental, decir que la fe cristiana empezó en una tragedia. Y me llamó mucho la atención esa expresión, porque para la gente que no sabe lo que hay detrás de la cruz, eso es exactamente una tragedia. Me preguntaba, me decía la persona, ¿y cómo tú puedes creer en el amor de Dios que haya entregado a su hijo? Eso no se hace. Y le dije, depende de qué lado de la historia estás tú. Ya se los he platicado, ¿verdad? Si eres el beneficiario o eres el que estás beneficiando a otros. Ya que se lo expliqué, lo pudo entender, pero lo que les trato de explicar con este punto es que Jesús no murió porque lo apresaron o porque Judas lo haya traicionado. De hecho, estaba escrito, estaba profetizado. Pero Jesús, dice la escritura, aquí tengo el versículo, dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, en sacrificio. Dice, tengo la autoridad para entregarla cuando quiera. Es que eso yo no lo había visto. Cuando dijo su última palabra, entonces entregó su vida. Eso yo no lo había visto. Y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces nada estaba fuera de control. Dios entregó su vida voluntariamente, pero también la segunda característica de la muerte de Jesús es que dio su vida victoriosamente. Entonces, ¿por qué gritó? Dijo alguien. Sabes que cada palabra que Jesús dijo en la cruz, Él tenía un propósito. Él quería que las personas que estaban allá abajo, en la oscuridad, escucharan lo que Él estaba logrando. Las personas que están a punto de morir no gritan, hablan despacio. A propósito, ¿ya se dieron cuenta que los dos ladrones que fueron crucificados a los lados de Jesús ya no hablan? Porque ya no tienen vigor. Un historiador dice que una de las razones por las que Jesús haya tomado este vinagre es para darse fuerza y tirar el grito de victoria final. El grito de que Jesús da es un grito de victoria. No es un grito de lástima, no de miedo, no de desesperación, sino, repito, de victoria. Él está logrando algo a favor de nosotros. Claro, en medio de tanto dolor, porque eso es lo que impresionó a este gobernante romano, que en medio de semejante dolor él haya tenido la entereza y la paciencia para arreglar los asuntos que le faltaba arreglar desde arriba de la cruz. Con su madre, con Juan, arreglando todos los asuntos. Como decía Daniel el domingo pasado, todos vamos a morir sin arreglar asuntos. Se van a quedar muchos asuntos, pero Jesús los arregló todos. Entonces Él dio su vida victoriosamente, pero también dio su vida confiadamente. Y aquí es donde quiero que enfaticemos, porque no lo podemos entender razonándolo. Aquí están las palabras, quiero volverlas a poner. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Ahí hay 4 frases que yo quisiera enfocarme en esas para ver las implicaciones que tiene para nuestra fe. Dice, y con esas palabras dio su último suspiro. Ahora, observen esa oración. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. De hecho, esa es una cita bíblica del Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 31. Ese salmo lo escribió el rey David y él había escrito, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. David, quien escribió el Salmo 31, hacía ese tipo de oraciones cada vez que se enfrentaba en una situación que rebasaba su capacidad, y él lo dejó plasmado para las siguientes generaciones. Entonces, para un judío, esa cita o esa oración que Jesús está declarando le era muy conocida, se la sabían de hecho de memoria. ¿Y saben lo que me impresiona más de esa oración? Es que precisamente la oración que usan los niños judíos antes de irse a dormir. Papi, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros diríamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. O qué sé yo.
Es la oración que todo judío conocía. Entonces no es una tragedia. Jesús está haciendo una oración de arriba porque le está entregando, confiando a su Padre su espíritu, todo su ser. Como un niño cuando va a dormir le entrega en las manos su cuerpo, su alma en las manos de su Creador. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús nos enseña 4 verdades que nosotros debemos recordar. Quiero mencionarlas ahorita. Que cuando tú enfrentes tus momentos más adversos, tus momentos más oscuros, más difíciles, que te rebasan, si logras recordar estas 4 cosas, tú vas a poder sobreponerte a ello. Muy bien. Voy a hablarte de las 4 cosas que debes recordar que te van a ayudar a ti y a mí a vencer esos momentos cuando viene la tormenta, cuando viene la adversidad, incluida el momento de enfrentar la eternidad. La primera cosa que debes de recordar es esta: que tienes un Padre en el cielo que te ama. Esa la obtenemos de aquí, de la primera expresión. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. ¿Sabían ustedes que los judíos veían a Dios como un ser al que hay que tenerle miedo? Un ser distante, un ser que llevaba las cuentas de todos tus pecados. Ni por asomo le iban a mencionar, le iban a hablar, le iban a decir Padre. Y Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, le decían, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Y me imagino que los están escuchando se habrán molestado, porque esta es una frase revolucionaria. Decirle a Dios Padre no es algo que estuviera dentro de la concepción que el judío tenía acerca de Dios. Entonces Jesús dice, llámelo Padre. ¿Por qué? Porque Él es como un padre debe de ser. Quizás tú hayas batallado o tú batallas con decirle a Dios Padre porque el que fue tu padre terrenal no fue tu padre. Estuvo ausente, o simplemente no estuvo, o si estuvo, hubiera sido mejor que no estuviera. ¿Quién sabe qué te haya tocado? Pero Dios no es un Dios iracundo, no es un Dios distante, no es un Dios abusivo. Jesús nos da a entender que Él es un Padre, que Él te ama más de lo que tú puedas no solo merecer, lo que tú ni siquiera te puedes imaginar. Yo sé que tú amas a Dios, tú sabes que Dios te ama, perdón, pero dudo que sepas cuánto realmente Él te ama. El rey David, y voy a mencionar, es un versículo del Salmo. Muchos años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, él ya tenía una experiencia con Dios. Mira cómo concebía él a Dios. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Cómo conocía David a Dios? Como un ser compasivo, no vengativo, compasivo. Y cuando tú eres compasivo con alguien es porque lo entiendes, ¿verdad? Y David no lo concebía como un Dios de venganza, aunque tiene todos los derechos para hacerlo, ¿verdad? Yo no sé qué situación tú puedes estar pasando en tu propia vida ahora mismo, quizás una crisis financiera, una crisis relacional, una enfermedad que no termina por solucionarse, por sanarse, que al contrario se complica, o tienes miedo a morir. Pero David dice que Dios es compasivo. En esta cultura donde hemos escuchado solamente que Dios es vengativo, la voz de David nos dice, no solo es Dios justo, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Se puede confiar en Dios.
El punto es que en tu momento más oscuro, tú debes recordar que tienes un Padre en los cielos que te ama. Claro que conoce tu pasado, el tuyo y el mío, pero Él es compasivo. Él no es vengativo y puedes acudir a Él confiadamente. Eso te debe dar paz en tu corazón. La segunda cosa que quiere el Señor Jesucristo que entendamos en el momento crítico, en el momento de la tormenta, es que recuerdes que ese Padre que está en los cielos es alguien que tú puedes confiar. Dice, Padre, encomiendo es la palabra, mi espíritu en tus manos. Escuché una vez a un joven decir, mi padre era muy voluble, me alejé de él porque lo que le gustaba un día, ya al siguiente día ya no le gustaba, yo ya no sabía, ya no le tenía confianza y mejor me alejé de él. Por eso yo te quiero preguntar a ti, en los momentos más difíciles de tu vida, ¿en quién confías? ¿En quién te apoyas? Si te apoyas en una persona, la persona te va a fallar porque es una persona. Pero mira el carácter de Dios. Mira, observa, dice, yo seré su Dios. Habla en Isaías 46. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Ves? No puedes esperar eso de ninguna persona. Las personas te pueden fallar respecto a que tú vayas a confiar en ellas, porque cambian, como tú cambias. Dios es un Dios en el que puedes confiar totalmente, pero no en las personas. Ahora quiero regresar a esa expresión, encomiendo. Esa palabra en griego es la palabra parapitemi. Y parapitemi es una palabra que usan los griegos para referirse a un lugar donde ellos van a poner documentos de mucho valor, donde nadie que los deba tocar los toque. Se refieren a las cajas de seguridad, ciertamente. Entonces, cuando está hablando Jesucristo, encomiendo en tus manos, ellos saben que Jesús sabe que su espíritu va a estar a salvo en las manos de Dios. ¿Sí? Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que tú necesitas encomendarle en las manos de Dios? ¿O qué cosas de tu vida son tan valiosas como para dejarlas en las manos de Dios y que estén seguras? ¿Qué es lo más valioso? Piénsalo. Piénsalo. Y solo respóndete a ti. ¿Qué es lo más valioso? Si viniera ahorita una adversidad, un ciclón, y salieras de tu casa, ¿qué recuperarías? ¿Qué es lo más valioso que te llevarías contigo? ¿Te regresarías por el perro? ¿Te regresarías por el reloj? ¿Por el carro? No tienes tiempo de regresar. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo más valioso para ti? Te voy a decir cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que tú le debes de confiar a Dios? Le debes de confiar a Dios todo aquello que te preocupa. Todo aquello por lo que tú estás preocupado. Porque en un examen final, la preocupación es una forma de incredulidad. Porque vives como si Dios no existiera. Como si no hubiera un Dios en el cual puedes hablar y puedes confiar. Vives como si todo dependiera de ti. Y la preocupación te cobra muchas facturas, no solo en tu salud física, pero en tu salud emocional y no se diga en la espiritual. Cuando Eric compartió aquella ocasión, me recuerdo que había una expresión que yo te la quería decir. Se la escuchamos decir a un doctor. Dijo, el 70% de los pacientes que están en este hospital
saldrían el día de mañana si ellos supieran cómo lidiar con la culpabilidad y con el resentimiento. Porque todas las enfermedades que ellos tienen están derivadas de allí. Nosotros nada más los estamos distrayendo, los estamos durmiendo, pero no estamos llegando al fin. De las enfermedades psicosomáticas, ¿te acuerdas cuando Eric habló sobre esas? Las enfermedades que las crean tu propia forma de pensar, entre ellas el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la preocupación tiene un grande costo para tu propia salud. Entonces cada vez que tú te preocupas, debe ser como una luz de advertencia que te debe decir: hey, has dejado de confiar en Dios. Si no existiera Dios, tuvieras toda la razón para estar preocupado. Pero si existe un Dios, ¿por qué llevas la preocupación sobre ti? El tiempo más difícil para confiar es el tiempo de adversidad. Cuando estás en ese momento crítico, en que ves pero no ves, escuchas pero no escuchas, estás absorto. Si saben a lo que me refiero, ¿verdad? En ese momento crítico. Ese es el momento en el que tú necesitas más confiar. Es el más difícil, pero sin embargo es el momento de mayor necesidad en cuanto a confiar. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Dice: yo estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo dice que se puede confiar en Dios totalmente, porque Él es altamente confiable. Cuando tú pones tu mano en las manos de Dios, tu vida entera, tus preocupaciones, Él puede guardarte de manera que tú puedas ir a donde Él dijo que te quiere llevar, al cielo, que Él pueda llevarte al cielo. Quiero entrar un poquito en detalle y quiero andar un poquito, quiero que me escuchen. Va a haber momentos en la vida en que tú te vas a querer soltar de las manos de Dios, y quiero resaltarte la grandeza de Dios. Pero quiero preguntarte, ¿qué hacías tú cuando tus hijos te los llevabas de la mano, se querían soltar para asomarse en el agujero que estaba enfrente? ¿Qué hacías? ¿Los soltabas? ¿Por qué? Porque tú sabías el peligro que había ahí, porque los querías proteger. Y yo he escuchado muchas veces, he visto cómo muchas veces nosotros nos hemos querido soltar de Dios. Y alguien me preguntó: ¿qué pasa con los verdaderos creyentes? Aquellos que realmente le dieron su vida al Señor y que oraron y que realmente, pero llega un momento en que se apartaron. ¿Qué va a pasar con ellos? Quiero darte una respuesta y te lo quiero explicar con dos bases. Primero, la respuesta es esta: cuando ellos mueran no van a perder el cielo. Es posible que pierdan las recompensas. Y quiero explicártelo primeramente con la base relacional. Quiero hacerte una pregunta. Tus hijos naturales, que ya nacieron como tus hijos, ¿qué es lo que ellos pueden hacer para dejar de ser tus hijos? ¿Hay algo que ellos pueden hacer? Imagínate que ellos hacen cosas que tú no les enseñaste, que te avergüenzan, lo que sea. Ponle el ejemplo más difícil. ¿Por eso dejarán de ser tus hijos? Si eso sucede con nosotros, ¿cómo sucederá con Dios? Ellos pueden perder su relación contigo, pero no tu parentesco. Eso debería liberarnos y debería darnos paz, ¿cierto? Ahora, tengo una base escritural que quiero que tú observes. Está en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7 y verso 8. Juan le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes. Y siempre existe este riesgo cuando los creyentes van creciendo, cuando tus hijos van creciendo, que vengan estas corrientes que los aparten de las tradiciones, lo que tú les enseñaste. Bueno, espiritualmente sucede lo mismo. Dice Juan, se está escribiendo una carta, les dice: han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano. Imagínate, llegaron a la iglesia,
Vean lo que dice. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Quiero que subrayen esas dos frases. Primero subrayen el fruto de nuestro trabajo. Juan no está hablando de la salvación, está hablando de la madurez espiritual, del crecimiento interrumpido de un creyente que se aparta de la fe. ¿Por qué? Porque tú no haces nada, tú ni nadie hace algo para que tú seas creyente, para que tú seas salvo. ¿Sabes por qué eres salvo? Porque todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tú solamente creíste. ¿Sabes la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones, cualquiera que sea? Es que el cristianismo te dice, todo tu salvación la hizo posible Cristo en la cruz. Todo lo que necesitas es creer. Y todas las demás religiones tienen una lista larga de las cosas que tú tienes que hacer para merecer tu salvación o para conservarla. Quiero que subrayes la otra frase, recompensa completa. ¿Qué es una recompensa completa? ¿Sabes que en el cielo Dios premia todo el servicio que hacen sus hijos? Y la recompensa completa es tu salvación personal, más los premios que Dios te va a dar en su servicio. Una salvación sin recompensa es lo que le ocurre a aquellos creyentes que no pudieron servir a Dios aquí en la tierra, que no tuvieron el privilegio de servir a Dios aquí en la tierra. Quizás porque creyeron en Dios en el último momento de su vida, como el ladrón en la cruz, o porque nadie los discipuló o nadie les enseñó, como en el caso de mis padres. Cuando ellos hicieron esa oración pidiéndole a Dios perdón, yo nunca supe que mi padre le haya hablado a otro de Cristo, pero su propia salvación fue toda su recompensa. O las personas aquellas que se apartan de servir a Dios por la influencia de alguna otra corriente. Quiero decirles una cosa. Hay un solo pecado que Dios no va a perdonar. Y es este. Por eso les digo que a todos se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Verso siguiente, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Qué significa? Significa morir rechazando el perdón que Dios te da a través de Jesucristo. ¿Por qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que redarguye a las personas. Y es esa persona que dice, ¿quién quiere a Jesús? Yo no quiero nada de Jesús. Y se muere. El punto que te quiero resaltar es que la gracia de Dios es tan amplia que solo hay un pecado imperdonable y ese pecado solo se comete en el momento que vas a pasar a la eternidad. Y si tú sigues vivo, es porque todavía no lo has cometido. ¿Alcanzan a ver la grandeza de la bondad de Dios? Entonces, dijo alguien, entonces ¿puedo seguir pecando? No. Yo he estado hablando con Dios sobre eso y me enseñó tres cosas. Se las voy a decir rápidamente. El pecado te afecta a tres cosas que no vas a recuperar, que puedes no recuperar. La primera la puedes recuperar, pero la segunda puede que no la recuperes. Primero, el pecado afecta tu vida física, tu salud física. El estilo de vida que tú llevas te puede llevar. Dijo el Señor a aquel hombre que lo había sanado, vete y no peques más.
no sea que te venga una cosa peor. Ya tenía un estado de salud, qué sé yo, por andar de farra, cayó, se quedó paralítico. Pero también afecta una cosa más, afecta tu privilegio de servir a Dios. No sirves a Dios porque estás distraído, practicando algo que sabes que no debes hacer. Y sabes, es como si fueras a una fiesta donde todos los niños reciben dulces menos tus hijos. Y te voy a decir la tercera, y esta es la más preocupante. Ponme atención. El pecado te puede robar a ti la mitad de tu recompensa. Por eso dice que tengan la recompensa completa. La recompensa completa, cuando una persona muere, quizás su propia vida es su propia recompensa. Yo me imagino mis padres que están delante de Dios y Dios los va a llamar a premiar. ¿Qué vamos a premiar aquí? No hay nada que premiar. Es tu privilegio estar aquí en el cielo. Sí, para mí es un privilegio estar en el cielo, pero es muy bonito luchar por estar más cerca de Dios, porque las recompensas son más cerca, más cerca, más cerca, más cerca de Dios. Yo quiero estar cerca de Él. En el cielo, tus padres ya no van a ser tus padres, van a ser tus hermanos. Quiero decirte que es lo más difícil. A ti te puede robar el pecado, te puedes apartar de la fe, te puede robar a ti mitad de tu recompensa, por decirlo de una manera. Pero a quien le va a robar toda la recompensa va a ser a tus hijos. Porque tú estás distraído y no los estás enseñando a ellos a creer en Dios. Y un día cuando los llame Dios a ellos a cuentas, ellos no van a tener manera de contestar. Por eso te animo a que hagas dos cosas. Que tú tengas la oportunidad de poderle decir, compartirle a alguien que sea tu familia de lo que tú estás aprendiendo para que les ayudes a recuperar su fe. Hay personas, hay niños que sus padres no les están hablando de Dios. Tus nietos, alguien que tú les puedes ayudar a reactivar su fe. Eso hizo Dios conmigo. Mis padres a mí no me hablaron de Dios, yo les hablé a ellos. Pero Dios usó a una persona que no era miembro de nuestra familia para hablarme a mí. Así Dios te puede usar a ti para hablarle a otro niño. Hay niños que están aquí que quizás ninguno de sus padres es creyente, pero tú puedes ser usado por Dios. Creo que una de las cosas que van a atormentar nuestra vida o nos pudieran atormentar es que tú vayas al cielo y te des cuenta que todo tu fe terminó contigo y los que vienen de atrás, tus hijos, se quedaron sin correr con esa estafeta. Creo que es bien importante que nosotros oremos por nuestros hijos, porque hay un tiempo en que te escuchan, va a haber un tiempo donde ya quizás no te quieran escuchar. Si no tienes la sabiduría, hay un tiempo donde te escuchan y se les sale por acá. ¿Tiene sentido? Por eso creo que es bien importante que tú seas una persona que puedas influenciar la vida de tus hijos, porque Dios es un Dios bondadoso, regalando salvación, porque todos caben en el cielo. Entonces ya te hablé de que hay dos cosas que debes recordar. En el momento difícil, sea una prueba, sea una adversidad, sea el momento crucial de partir a la eternidad, debes recordar que en el cielo tienes un Padre que te ama. Dos, debes recordar que ese Padre se puede confiar en Él, que teniendo todos los argumentos no los va a usar en contra de ti, sino es un Dios bondadoso. La tercera cosa que tú puedes hacer, que debes hacer en el momento crítico, está aquí. En el momento de adversidad, recuerda que tu Padre te cuida de las cosas que no puedes ver. Esa es la expresión, dice: Padre, encomiendo mi espíritu
en tus manos. Mi espíritu. Tu espíritu es la parte que tú no puedes ver. Es aquella que me está escuchando. Yo te estoy viendo solamente tu físico, pero no veo tu espíritu. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual que tú no las ves, incluso en el mundo físico. Tú ahorita no ves las ondas de radio que se están paseando por aquí, pero aquí están. Pones un receptor y las captas, aquí están corriendo por todos lados. No las ves ni las escuchas. Y en el mundo espiritual es todavía más complejo. Tú no ves la actividad espiritual. Y te quiero hablar de dos actividades espirituales. Primeramente, la actividad de espíritus malos que están en contra de ti y de espíritus buenos que están a favor de ti. Esas cosas no las ves. Mira, hablando de eso, Job dijo, hablando de cómo él no ve a Dios, pero Dios sí lo ve. Dice, si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Dice, Él en cambio conoce mis caminos. Es decir, tú no ves al mundo espiritual, pero el mundo espiritual te ve muy bien a ti, claramente. ¿Sabes que cuando nosotros llegamos ahí al lugar donde vivimos, ahora en esa colonia, empezó a sucedernos muchas cosas muy adversas? No entendíamos por qué pasaba lo que pasaba. Hay una opresión muy fuerte y todas las cosas muy de mal en peor, todos. Pero lo que me llamó la atención es que mi esposa se enfermó de una enfermedad muy rara sin ninguna causa aparente y no podía sanar. Y me acuerdo que yo hablaba con Dios y le decía, Señor, no sabemos qué está pasando. Y Dios me recordó que Él sí sabía, lo que estaba pasando, que Él sí los veía. Y me acuerdo que una ocasión platicando con una persona que cuando empezamos a nosotros a arreglar esa casa, le pedí que se quedara a dormir ahí para cuidar las cosas que estábamos construyendo. Me acuerdo que el siguiente día me dijo, pastor, aquí hay muchos brujos y nadie lo quiere a ustedes viviendo en este lugar. No los quieren. Es todo lo que me dijo. Y yo me di cuenta que había una actividad de espíritus malos en contra de nosotros. Pero el que no ves, ¿cómo te defiendes? No sabes por dónde te va a llegar el golpe. Pero yo sabía que Dios sí los veía. Y le dije, Señor, ayúdanos. Si nos mandaste aquí, ayúdanos a permanecer. Y así hizo Dios. Desbarató los planes que tenía el enemigo y de la noche a la mañana cambió todo el escenario. Porque Él sí los veía. Pero tú no los ves. Pero Dios sí te puede cuidar de las cosas que tú no ves. Otra de las cosas que tú no puedes ver es la actividad de los espíritus de Dios a favor de ti. Me refiero a la eternidad. ¿Sabes por qué las personas le tienen miedo al momento de morir? Habrá muchas razones, pero una de ellas es porque se imaginan lo peor. No saben cómo es Dios. Evalúan su vida en base a lo que ellos lograron, a lo que ellos hicieron. Y sabes, todos somos culpables. Nadie va a alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces, la muerte es un miedo que nos causa a todos. Es universal, decíamos. Pero los creyentes tenemos que volver a pensar que no estamos a merced de las circunstancias. No somos de los que duermen, dice la Escritura. No somos de los que ignoramos, no somos de los que no creemos, no somos los que pensamos que estamos a merced de las circunstancias. Sabemos que hay un Dios y que al otro lado de la eternidad es mejor que aquí. Y tenemos que llegar a un momento a creer que realmente así es. Que es lo que nosotros pensamos. Que hay un Dios que nos cuida más allá de las cosas que nosotros vemos. Entonces debemos nosotros hacer lo que Cristo hizo. Debemos de hacer esta expresión de confianza en Dios. Esta oración que Jesús hace
es exactamente el camino que nosotros deberíamos transitar para entregarle todo a Dios. Entonces, cuando tú estés en tus días más difíciles, en tus días oscuros, debes de aprender a confiar en Dios, porque ahí nadie te puede ayudar. Cuando llegues a ese momento, lo que hayas logrado confiar es todo lo que te sostendrá. Nadie te puede ayudar a confiar. Eso es lo que trato de explicarte. Que aunque tú no ves lo que los espíritus hacen en contra de ti, ni sabes qué va a pasar con tu vida en la eternidad, debes de confiar en Dios. Debes de creer que Dios es un Dios que te ama, que envió a su Hijo anticipadamente para perdonarte antes de que partas a la eternidad, para que pudieras entrar al cielo. La cuarta cosa que Cristo nos enseña, que debemos recordar en el momento crítico, es esta: que tu Padre, tienes un Padre celestial que te va a confiar todo lo que tú pongas en sus manos, todo lo que tú le pongas en sus manos. Dice: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Tus manos. Es una expresión de confianza. Es una expresión de seguridad. Es como decirle a Dios: Señor, yo ya no puedo con esto, pero lo voy a dejar en tus manos. De aquí yo ya no tengo injerencia en esto, no puedo manejar esto, y se lo dejas en las manos de Él. Solo tú tienes la fuerza para poderlo manejar. Ahora quiero preguntarte: ¿qué tan poderoso son para ti las manos de Dios? ¿Y qué tan dispuesto crees que Él está para guardarte hasta que tú llegues al cielo? ¿Qué tan poderoso crees que Dios es para cumplir las promesas que te ha dicho? ¿Y qué tan comprometido crees que Él está en cumplir lo que te prometió? Eso es bien importante, tu respuesta a esa pregunta. Las manos de Dios son manos, y te voy a mencionar 3 características altamente confiables. La primera característica de la mano de Dios es que son amorosas y están para bendecirte. Dios usa sus manos para bendecir a sus hijos, no para golpearlos, como muchos de nosotros lo hicimos como padres. Eso nos vino a decir Jesús en la cruz. Mira lo que dice la Escritura. En el Salmo 139, verso 5 dice: vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Qué imagen te da eso? Un padre cuidando a su hijo por todos lados, poniendo su mano para hablarles palabras bonitas. Qué importante es este niño para su padre, reafirmándole el valor que este niño tiene. Lo está bendiciendo, no lo está maldiciendo, lo está bendiciendo. Las manos de Dios son amorosas para bendecirte, pero también están marcadas para nunca olvidarte. ¿Sabes que en la eternidad tu cuerpo va a ser perfecto? Tu cuerpo no va a tener ningún defecto, no va a tener ninguna marca. Y en el cielo, el único cuerpo que tendrá marcas es el cuerpo de Jesucristo. Para recordarte cuánto le costó a Él tu salvación. ¿Están ahí? Cuando tú lo veas en la eternidad, lo verás así. Mira lo que dice Isaías: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al niño que ha dado a luz? La respuesta es no, o no debería ser. Pero el Señor dijo que en los últimos días el amor se enfriará. Y quizás ya lo vas a empezar a ver, no lo sé. Pero el Señor dijo: aun cuando ella se olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Para mí este mensaje es bien importante. ¿Sabes? Porque un día vas a estar en ese momento, en ese día de
Y tú lo vas a ocupar. Lo vas a ocupar porque lo vas a ocupar. Este es el mejor mensaje que yo te puedo haber predicado. Tu confianza puesta en el Señor te lleva marcado en las palmas de sus manos porque te redimió. No sé por qué nos da tanto valor el Señor, pero así lo dice Él. Las manos del Señor también tienen esta tercera característica, que son suficientemente fuertes para sostenerte aún en la eternidad. Mira lo que dice San Juan 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Hablando de sus ovejas, Jesucristo dice: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y subraya eso. Y de la mano del Padre nadie las arrebatará. Nadie las arrebatará. ¿Recuerdas tú las manos de tu padre cuando tú eras un niño? ¿Cuántos recuerdan las manos de su padre? ¿Qué te daban? ¿Confianza o miedo? A mí me dieron las dos cosas, pero hubo un momento muy bonito en mi vida que me dio mucha confianza. Mi padre me llevaba agarrado de su mano y me dio mucha confianza que pasara lo que pasara, mi padre estaba allí para defenderme. Ahora que tú ya creciste, ya eres un padre, ¿qué haces o qué hiciste con tus hijos cuando se iban a dormir a tu cama porque tenían miedo de quedarse en la suya? ¿Sabes lo que hacíamos nosotros? Mis hijos se levantaban de su cama y se iban a la nuestra. ¿Les pasó a ustedes también? ¿Qué hacías tú? ¿Los regañabas y los corrías? ¿Sabes lo que hacías? Los abrazabas y los dejabas que se durmieran. Y luego, tranquilamente, te levantabas y despacito los levantabas y los llevabas a su cama. Me acuerdo que mis hijos me decían: oye, me vine a dormir y amanecía ya. Me teletransporté. No sabían que los brazos de su padre lo habían llevado a ese lugar. Y ese momento cuando un hijo es llevado por su padre al lugar donde pertenece, es la imagen más clara de lo que es confiar en Dios. Es la imagen de un hijo que va a ponerse confiando en Dios, sabiendo que su padre lo va a cuidar. Y es la imagen de un padre tomando a su hijo, llevándolo con cuidado al lugar donde pertenece. El propósito de este tema que yo te estoy compartiendo es uno. Quiero animarte a que confíes en Dios. Quiero decírtelo vez tras vez. No lo mereces. Él lo hizo posible. En tu día más difícil puedes invocar el nombre de Dios y Él prometió escucharte. Y lo puedes hacer. Incluso en el momento más difícil, que es cuando vas a enfrentar la eternidad. Confía en Dios para tu hora más oscura. Tú necesitas confiar en Dios tu Creador, porque Él es un Padre amoroso. Él es un Padre totalmente confiable. Es un Padre que te protege de las cosas que no ves. Y es un Padre que usa sus manos para sostenerte, para protegerte. No sé la tormenta que tú estés atravesando hoy en día, pero mira lo siguiente. Quiero terminar con esta expresión del apóstol Pablo. Hermanos, dice, no quiero que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Has estado en ese punto? Es una enfermedad que sabes qué va a pasar si esto pasa. ¿Cómo me voy a sentir? Y mira lo que pasó, dice el apóstol Pablo. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede resucitar incluso a los muertos. ¿Qué es el mensaje de Pablo? Pablo dice que los problemas que tú y yo enfrentemos
deben orillarnos a buscar la ayuda de Dios en lugar de alejarnos y molestarnos con Él. Que debemos ser capaces de entregarle todas las cosas que nos ocurren a nuestro Creador y dejar que Él las maneje. Yo no sé qué es lo que te está pasando, por qué situación estás atravesando, pero quiero decirte una cosa: Dios es confiable y todas sus promesas se cumplen, son sí y sí en Él. Yo te quiero animar a que le entregues todas tus situaciones, tus temores a Dios, incluso tu miedo al enfrentar la eternidad. Quiero terminar con esta expresión otra vez. Repite conmigo: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Esta oración que Jesús hizo, tú la vas a necesitar para muchas otras cosas, no solo para el día final. Cuando tengas miedo, cuando estés enojado, cuando no sepas qué hacer, cuando estés preocupado, incluso cuando estés deprimido o confundido o desesperado, lo que sea, algo que rebasa tus capacidades, tienes que decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Quiero repetirte esto. Así como tu padre te cargaba cuando tú eras un niño y te llevaba de regreso a tu cama, un día tú vas a dormir. Un día vas a estar en una situación donde no puedes manejar. Un día vas a morir. Y no importa dónde te quedes dormido o dormida, tu Padre Celestial te cargará en sus brazos y te llevará amorosamente a donde tú perteneces, a estar siempre con Él por la eternidad. Quiero que ores conmigo esa oración. Padre, encomiendo mi vida en tus manos. No sé si estás atravesando un problema que para ti te está rebasando, no necesariamente el momento de morir, pero algo que está rebasando tus capacidades. Dile: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz esta oración y confía en Dios. Padre, te pido que nos des la confianza para saber que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Tú dijiste que nunca nos dejarías solos, y así ha sido siempre. Tú dijiste que nos escucharías, y así ha sido. No porque lo mereciéramos, sino porque lo necesitamos. Te pido que ayudes a nuestra fe a que esos momentos difíciles nos orillen a buscarte a ti, porque tú eres un Dios que nos amas. Si no estás seguro, segura de que Dios sea tu Padre, Él es tu creador, pero el Padre terrenal que tú tuviste, tú no lo escogiste. Tú simplemente naciste, pero para que tu Padre espiritual sea Dios, tú sí tienes que escogerlo. Nadie te lo puede obligar a imponer. Esa es tu decisión. Por eso, si tú quieres hacerlo, haz esta oración ahí donde estás. Padre, dile: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Guíame, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha la letra de este canto. Entre nosotros, cuando tu nombre florezca, con ese cielo, olvídase.
deleitarse al honrarse mutuamente? Imaginemos esto. Estás en tu grupo pequeño y uno de tus amigos te dice que ha logrado obtener una victoria, que haya pasado un examen difícil, puede ser, que haya logrado graduarse y es felicidades, lo lograste, es que tenga un ascenso en su trabajo. La Biblia dice que nos deleitemos en honrarnos unos a otros, pero que lo hagamos con un afecto genuino. Bueno, ¿y por qué tengo que estar en un grupo pequeño? Porque es una gran oportunidad, no solo de que me ayuden, sino de que yo también puedo ayudar, que ore por mis amigos, que lo haga, que me entregue con amor y Dios nos ayudará. En la Biblia hay muchos creyentes jóvenes, pero, ¿sabes? No, Dios no los usó por jóvenes, sino por su corazón. Buenos días, familia, qué gusto de saludarles de nuevo. Poder recordar que casi siempre cuando estamos en una situación de emergencia nacional, no sabemos qué hacer. Tendemos a deprimirnos y también a las demás personas que están cerca de nosotros no sabemos qué decirles. Pero en la palabra de Dios, cuando vimos grandes milagros, vemos a un pueblo en emergencia nacional donde están a punto de ser exterminados. Pero hay algo que ellos hacen. Ellos se unen en oración y entonces ven grandes milagros del Señor. Por eso hoy yo te invito para que podamos unirnos como pueblo, como familias, podamos clamar al Señor todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esa es la cita que tenemos con Dios. Hagamos del secreto de oración nuestra mayor victoria. Así que te esperamos todos los miércoles. Dios te bendiga.